de la media registrada en 2021. En este contexto saludamos a Pablo García desde Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, arrancamos la sesión en Estados Unidos. Teníamos ayer la festividad por el Día de la Independencia, por su 4 de julio. ¿Cómo estás viendo estos primeros compases y, sobre todo, cómo estás viendo ese comportamiento del viejo continente? Atención, con un IBEX que pierde los 8.000 puntos. Mira, ahora los ha vuelto a rescatar, pero lo teníamos ahora mismo en 7.990 y pico, perdiendo los 8.000 puntos. Como siga por esta senda, hoy quizás incluso podríamos llevarnos ese susto al cierre. Pues todo parece un baño de realidad. Yo creo que la señora Calviño tendría que estar escuchando y viendo Negocios Televisión para entender que las mentiras, mentirijillas o chorradas pues están para otros términos, ¿no? Decir que la economía española está acelerando el crecimiento en el segundo trimestre en contra de todos los pronósticos para el resto de países de la eurozona, de Estados Unidos o de Japón, etcétera, pues la verdad es que esto no cuadra. La tasa de inflación de la OCDE se nos va al 9,6% en mayo, su nivel más alto desde 1988. Hemos visto el peor trimestre de la historia del Nasdaq, el peor semestre. Nos lleva el Dow a caídas del primer semestre de 1962, de los años 70 en el Standard & Poor's. Es decir, la pregunta clave es, ¿el mercado ya está descontando una recesión efectiva? Bueno, yo creo que todavía le queda a esto un poco, ¿no? Es verdad que habíamos cerrado esta mañana los cortos apalancados que teníamos en el mercado, pensando que, bueno, había que ver cómo van a evolucionar los datos, los resultados empresariales, ¿no? Porque los últimos trimestres la verdad es que habían sorprendido positivamente. Pero, vista la economía de guerra en la que se sitúa Francia, mucho peor incluso Alemania, con esos datos de inflación que se nos están disparando, con Reino Unido que pone la tasa de inflación en el 11% después de alcanzar el 9,1% del mes de junio. La verdad es que todo está muy complicado. Dicho esto, Estados Unidos ha cogido el toro por los cuernos, está subiendo tipos de manera contundente y tendrá opciones a salir de esta recesión de una forma mucho más holgada, porque tiene independencia energética, porque tiene una gran fuerza del consumo, un gran mercado laboral en tasa de pleno empleo, y está subiendo los tipos de forma clara. El problema es España, es Portugal, es Grecia y es Italia. ¿Qué va a pasar con el electorado local alemán cuando se pida a los llamados frugales? Ahora se habla de fragmentación, Europa de las dos velocidades. La crisis de deuda periférica está ahí y no lo va a arreglar la señora Lagarde con un susto. Más bien lo que nos está es asustando, ¿no? Porque no está haciendo absolutamente nada y llevando las subidas de tipos para un cuartillo de punto en julio. ¿Qué va a hacer la señora Lagarde cuando entremos en recesión con unas tasas de inflación del 8,6% de media en la eurozona, o con España a doble dígito, o con, ya no digo, países como Lituania, Estonia? La verdad es que la situación es muy compleja. El euro se debilita. El euro se debilita porque nadie confía en el Banco Central Europeo. Estamos en mínimos de los últimos 20 años, a 1,03 dólares por euro, y después de haber visto unos datos de PMI que vienen a la baja, y sobre todo los datos de confianza empresarial y confianza del consumidor, que siguen adelantándonos una recesión, como yo he dicho, indefectible, ¿no? Llevamos mucho tiempo defendiendo esta dinámica y que vamos a pasar de la inflación a la recesión en Estados Unidos. Pero en Europa no vamos a pasar de la temática de la inflación a la recesión. Vamos a llevarla a las dos, desgraciadamente, de la mano. Así que el análisis es malo o muy malo, y la cosa es ver si el mercado ha descontado con estas caídas de estos días lo suficiente como para pensar que podíamos empezar a encontrar una zona de soporte, ¿no? Pero lo estamos perdiendo hoy, esa zona de 3.400 puntos de Eurostock. Así que, bueno, pues la señora Calviño, desde luego, los pronósticos que da para la economía española, ojalá se cumplieran, pero mucho me temo, no solo que sea un mal pronóstico, que no, simplemente es mentira. La señora Calviño sabe a sabiendas que la situación, y si no lo sabe, se lo explicamos aquí en Negocios Televisión, la economía española se va a tener muchas dificultades, y los países de Centro Europa lo están teniendo. Alemania va a entrar sin ninguna duda en recesión, ¿no? Con una economía que depende del gas ruso y que Rusia le ha dicho que le va a cortar el grifo. Así que, bueno, el canciller Scholz ya lo ha dicho bastante claro, y el dato de la balanza comercial de ayer fue nefasto, ¿no? Hacía, creo que era en 1991, que no teníamos un déficit comercial mensual. Así que, bueno, lo que toca son, como decíamos, las aburridas telecom, que es de lo poco que sube en el año, farmas, algo de alimentación, no tocar los sectores de consumo para nada, ni aerolíneas, ni, por supuesto, retailers. Y, de momento, pues el cambio en la apreciación del mercado hacia la recesión hace que los deep cíclicas, los cíclicos pesados, también vayan a caer con bastante fuerza por la previsión de caídas de demanda.
Pablo, hablabas de los pronósticos de la economía española, de lo que decía Nadia Calviño, pero yo te quería preguntar por otros pronósticos que hemos conocido en las últimas 24 horas, concretamente los pronósticos para el petróleo que han hecho dos bancos de inversión de Estados Unidos, JP Morgan y Citigroup. Dos pronósticos totalmente diferentes, podríamos decir. Por un lado, ayer les contábamos aquí en Negocios Televisión que JP Morgan había dicho que veía al Brent en torno a los $380 el barril, pero, por ejemplo, hoy hemos tenido una estimación completamente distinta, que es la que nos ha llegado desde Citigroup, que dice que para finales de año ve al Brent en los $65 e incluso en torno a los 45 para finales de 2023. Claro, son direcciones completamente opuestas para, en este caso, el petróleo Brent, y además movimientos muy fuertes. ¿Qué nos dice esta diferencia de opiniones en dos bancos de inversión que son de los más grandes del mundo sobre un tema que sin duda pues es un tema candente, que es el petróleo, Pablo? Pues es muy sencillo y muy complejo, Marta, pero tiene todo el sentido del mundo. Y aunque quien se quede aquí dirá que estoy loco. Todo depende de dos parámetros. Si nos fijamos y cogemos, digamos, las series históricas, los parámetros de oferta y demanda en un mundo, digamos, normalizado, es cierto que en una recesión que el precio del crudo se nos vaya a los niveles de los que veníamos en diciembre, 70, $65 barril, es perfectamente posible. Pero el dato anómalo es obviamente la disrupción que se provoca por la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Por lo tanto, es normal que en el worst case escenario, es decir, en el escenario peor posible, con un conflicto bélico que podría ser un conflicto a nivel mundial, es decir, la frontera con Bielorrusia, la cual estuve hace relativamente poco, y es un polvorín con Polonia, o algunos incluso de los países bálticos, como sabemos, que también, o incluso la frontera de la OTAN, ya también con Finlandia en breve, ¿no? Es decir, ahí hay un polvorín. Por eso el JP Morgan hablaba de que podría irse a niveles por arriba de $300 barril en un conflicto global, mundial, que podría ser nuclear. Y en el lado positivo, si no hubiera un conflicto bélico y solo fuera un caso de la recesión, es lo que llamamos los economistas, que es una de las mayores tonterías que nos inventamos, que es el ceteris paribus, es decir, es lo que nunca ocurre, que es que una variable se mueva mientras el resto se queda fija. Eso es precisamente lo que nunca ocurre. Pero bueno, como caso teórico sí que nos sirve. Y ese es el ejercicio que hace Citigroup. Por lo tanto, después de esta aplicación queda claro que estamos hablando de dos escenarios absolutamente y rotundamente dispares, distintos y una dicotomía muy, muy clara. Y lo normal sería que el conflicto bélico, desgraciadamente, continúe y los niveles de 100, 90, $100 pudieran mantenerse en función de esas tensiones geopolíticas. Porque la OPEP Plus, no olvidemos que el Plus no es de Canal Plus, el Plus es de Rusia. Y Rusia, junto con su amigo Arabia Saudí, que juega un poco a ponerse de perfil, pues están llevando la oferta y la demanda a unos niveles que les interesa. Y la verdad es que la gestión, desde el punto de vista del cártel de la OPEP Plus, está siendo fantástica para sus intereses, pero desde luego muy nocivas para los importadores netos de energía, como somos los países europeos y entre ellos Alemania. Pablo, seguimos muy pendientes también de la evolución del eurodólar. De hecho, hoy veíamos cómo el euro tocaba mínimos frente al dólar de los últimos 20 años, es decir, teníamos que retroceder hasta el año 2002 para ver niveles similares. Además, nos vamos acercando, rozando la paridad ya con la divisa estadounidense. ¿Cómo ves ahora mismo el escenario del eurodólar y, sobre todo, cómo puede seguir afectando a nuestra divisa esos temores de recesión? Pues mira, estructuralmente el euro es bajista, pero es bajista porque más que la teoría de paridad de tipos de cambio, lo que estamos viendo es la confianza en un banco central y el otro, lo que hemos dicho algunas veces en Negocios de Televisión sobre la hormiga y la cigarra. Es decir, es que ayer un poco le ha dicho, señores, esto va a ser duro, pero vamos a subir los tipos y esto va a suponer, por supuesto, una restricción del crédito, una bajada del consumo y esto puede abocarnos a una recesión o precipitarnos a ella, pero vamos a tener las herramientas necesarias para en un futuro poder volver a recortar los tipos previsiblemente en julio del año que viene. Eso es lo que cotiza. Es decir, el euro, o en este caso, cuando vimos que la señora Lagarde empezaba a atisbar, que se daba cuenta que la inflación estaba aquí y era muy alta, parece que esta señora no va a hacer la compra, ni va a echar gasolina, ni parece que tiene hipoteca. Entonces, cuando Lagarde dijo que, bueno, pues que se planteaba una política más hawkish, el euro repuntó y se nos fue a 1,07 y estuvo ahí un poco, bueno, a corto plazo. Es decir, lo que hay detrás es que el dólar va a seguir siendo fuerte, la política monetaria de la Reserva Federal y el apoyo del Tesoro con la señora Janet Yellen y, por supuesto, Joe Biden, que prácticamente reza un poco por donde lo va diciendo la secretaria del Tesoro,
van a seguir haciendo que el dólar esté fuerte. Inconvenientes y pros. Bueno, tiene un pro, que es que por lo menos facilitamos las exportaciones europeas al estar nuestra moneda barata o debilitada. Pero, sin embargo, la factura energética es una losa, porque obviamente compramos con un euro barato un activo que está caro, ¿no? Que obviamente está nominado en dólares. Ese es uno de los inconvenientes fuertes que tiene este euro, que estructuralmente con estas políticas tan dispares y desde mi punto de vista tan erróneas, y pues, el BCE, que sigue estando muy politizado desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal, creo que nos llevará a eso, ¿no? A buscar la paridad, y eso va a provocar muchos más problemas desde el punto de vista de nuestra factura energética, ¿no? No sé dónde nos vamos a ir a parar, ¿no? Pero la señora Calviño debería, insisto, recuperar y poner como cabecera a Negocios Televisión para ver lo que se nos avecina en este país. Y hay que tomar medidas como una economía de guerra, como hoy ha comentado el gobierno francés, ¿no? O sea, yo creo que no hay cosa mejor, Marta, que tener unos economistas, unos políticos y unos medios de comunicación que cuenten a la ciudadanía lo que está pasando para que se preparen. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de la subida de los precios de la energía, cuando se recomendó un cierto ahorro energético, bueno, pues si hay que poner la calefacción a 21 grados en lugar de 23, pues te pones un jersey en casa y no pasa nada. Y yo, digamos, soportaba estos comentarios. Y la gente se echaba la mano a la cabeza, porque estamos acostumbrados a un bienestar que hay que pagarlo, a unas economías muy endeudadas, a un dinero muy barato, y los tiempos están cambiando. Y eso lo está reflejando la inflación, nuestra pérdida de competitividad. Y bueno, pues yo creo que es lo mejor decirle a la ciudadanía que las cosas se van a poner más complicadas y que hay que prepararse para ese entorno. Pablo, hablabas de bancos centrales y precisamente esta semana vamos a conocer las actas de la FED y del Banco Central Europeo. Dos reuniones clave, porque la del BCE, bueno, fue cuando nos anunciaron formalmente que efectivamente en la siguiente reunión se iban a subir los tipos de interés por primera vez en años, y en Estados Unidos, en la reunión de la Reserva Federal, de la que vamos a conocer las actas ahora, es la reunión donde se subieron los tipos en 75 puntos básicos. En ambos casos, en las actas de la FED y en las actas del Banco Central Europeo, ¿a qué mensajes sobre qué asuntos tenemos que estar muy pendientes en esas actas? Bueno, son muy importantes, Marta. Lo que ocurre es que está yendo todo tan rápido que hasta incluso no tenemos que esperar a las actas del mes pasado, sino que ya nos están telegrafiando. A mí lo que me gusta de la Reserva Federal es que te está telegrafiando, y lo que muchos economistas le decían, tienes que marcarnos ya el camino de la subida de tipos, y Jerome Powell dijo, no, seremos flexibles en función de los acontecimientos, de los datos que vayan saliendo. Por eso, algunos esperábamos 50 puntos básicos en la última reunión, fueron 75, y Jerome Powell explicó lo que seguramente leamos en las actas, que es la inflación se nos va a ir mucho más arriba, al 8,6%, ha vuelto a repuntar. Como decíamos, Reino Unido ha puesto el objetivo en el 11%, ojo. Entonces, yo creo que el mensaje va a seguir siendo muy hawkish. Vamos a tener 75 puntos de subida a la próxima reunión, 50 posiblemente en septiembre y 2 de 25 puntos básicos en noviembre y en diciembre, para casi cerrar el ciclo y llegar a la neutralidad de tipos. Y, insisto, aunque eso sea duro, ¿no? Porque hubo muchas críticas cuando estuvo en el Congreso el señor Jerome Powell, diciéndole que nos estaba abocando a la recesión. Yo decía, no, yo estoy utilizando las herramientas de política monetaria, que es el precio del dinero, estoy subiendo el precio del dinero para retraer esa inflación, y eso provoca, por supuesto, efectos colaterales como es la desaceleración. Yo creo que las últimas actas fueron muy claras. El mensaje ha sido muy coherente, muy duro, muy contundente por parte de Jerome Powell, y es lo que vamos a ver en las actas, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en Bullard, que lo hemos visto en algunos otros mandatarios de la Reserva Federal, que son muy contundentes, que abogan a esa rápida recuperación después de una recesión que podría incluso llegar este segundo trimestre, porque la revisión al menos 1,6% del primer trimestre, y ahora las cosas están viendo más complicadas, quizá no haya que esperar al cuarto trimestre y al primer trimestre del año que viene, como algunos economistas pensábamos que podríamos llegar a la recesión en ese momento. Podría incluso llegar antes, ¿no? Así que yo creo que, bueno, van a defender como siempre la solidez de la economía, el mercado laboral, que sigue con tasas prácticamente de desempleo friccional, es decir, de pleno empleo, y con unos datos de PMI que están salvando los muebles a pesar de algunos datos que nos han preocupado. Los precios del gas, por ejemplo, en Estados Unidos han caído, algo que no está pasando en Europa, todo lo contrario, estamos viendo esa subida muy fuerte. Esa autonomía que tiene, esa autosuficiencia energética va a ser crucial para la recuperación de la economía norteamericana, aunque no he dudado desde hace mucho tiempo que van a entrar en recesión, que es un camino indefectible, pero eso no me preocupa demasiado cuando tengo un banco central que está actuando con coherencia,
que es lo que no estoy viendo, desgraciadamente, en Europa. Pablo García, desde Divacons Alpha Value, nos quedamos con esa reflexión final, con ese análisis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias también a ti, Marta.